Asambleísta. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Engañar a los demás es malo, pero engañarse a uno mismo es perverso, reza un antiguo refrán popular. Creo que los 124 asambleístas sabemos que debe haber una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, porque evidentemente no hay, con la actual ley, ninguna posibilidad de fiscalización. Pero veamos, señor presidente, el escenario en el cual se está desenvolviendo este gobierno. Transformar al país, se dijo, con un cambio de estructuras de esas viejas y caducas estructuras institucionales, por unas nuevas estructuras, pero lo que se ha hecho es destruir la institucionalidad del país y con eso evidentemente se impide de que haya una política de Estado en favor de los más pobres. Con esto se posibilita de que cualquier gobierno haga las cosas de acuerdo a su visión política del momento y no en función de los intereses del país. Se dijo que se iba a tomar decisiones horizontales, que se iba a dejar de lado los cacicazgos, que ya no se quería más dueños del país, pero señor presidente, señores asambleístas, vemos que el buró, vemos que el oficialismo, vemos que los ministros son realmente una entelequia porque no existen. Aquí existe en el país una sola voluntad omnímoda, que es la del señor presidente de la República. Se dijo que iba a haber una división de poderes, una división que permita una estructura adecuada del Estado. Ahí tenemos el ejemplo de la división de poderes, la Corte Cervecera, señor presidente, señores asambleístas, que tanta vergüenza nos causa, el Consejo de Participación Ciudadana, otra vergüenza, organismos totalmente sumisos al Poder Ejecutivo, que no permiten evidentemente que crezca la democracia en la medida que millones de ecuatorianos propusimos al inicio, en la medida del cambio que quisimos millones de ecuatorianos para que este país vaya hacia adelante con una estructura adecuada, con una propuesta de Estado y que en el tiempo se perennicen acciones en favor de los más pobres. ¿Qué ejemplo estamos dando al país, señor presidente? Posiblemente después de 10 o de 15 años, tal vez menos, habrá un nuevo gobierno que propondrá una nueva asamblea constituyente, porque dirá ese nuevo gobierno, hay que sacar a todos los verdes que están ahora en el Poder Judicial, dirán en ese momento, porque este gobierno lo único que está pretendiendo evidentemente es coger todos los poderes para hacer acciones omnímodas y que no tienen que ver con el prestigio de la democracia. Pero ¿por qué queremos, señor presidente, y por qué queremos, compañeros asambleístas, que vengan acá al Pleno los ministros de Estado? Sí, sabemos que constitucionalmente se dice y está escrito que con 83 votos se puede posibilitar un juicio político, a sancionar políticamente a un ministro, no con menos, pero lo bueno es que por lo menos vengan acá, porque evidentemente, señor presidente, tienen que decirnos, pues, y que vengan aquí a decirnos qué pasó con Lambato Río Blanco. Sigue avanzando el tiempo, ya vamos 3 años y medio, 6 millones se robaron, nadie está sancionado, no ha habido posibilidad de un juicio político, porque el gobierno nacional protegió a esos malos ministros. ¿Qué pasó con los contratos del ñaño? Se ha dicho al país y se ha dicho al exterior que ya se terminaron unilateralmente esos contratos. Cierto es que se terminaron. ¿Cuántas garantías cobraron de estos contratos? ¿Cuántas garantías cobraron de estos contratos? 3. Y no del buen uso del anticipo, del 5% de la buena calidad de los materiales. El resto no han cobrado un solo centavo. Por eso queremos que vengan los ministros acá a rendir cuentas a todos los asambleístas y a través de nosotros al pueblo del Ecuador. ¿Qué pasó con el Comecheques? El Comecheques está más gordo a pesar de la diarrea que le dio el comerse los cheques. ¿Qué pasó con los 5,000 empleados públicos que han sido despedidos de la manera más ignominiosa, de la manera más torpe, atentando contra todos sus derechos y contra toda su dignidad? Hay la posibilidad, después de un acto tan perverso como este, que en cualquier país del mundo y de Latinoamérica ya hubiera sido objeto de una sanción
cualquier ministro de Estado. Sin embargo, aquí el ministro de Relaciones Laborales lo hizo, y lo hizo de manera indiscriminada. En la provincia de Tungurahua, por ejemplo, sacaron a los 10 mejores cirujanos. Con las calificaciones, señor presidente, calificaciones 2009 excelente, 2010 excelente, 2011 excelente, y fueron cesados en sus funciones. No fueron por malos profesionales, no fueron por actos de corrupción, fueron porque necesitan esos puestos, porque han puesto en el presupuesto nacional $1.000 millones para crear nuevos puestos para camisas verdes. Esta nunca fue la revolución que planteamos. La revolución que planteamos fue para todos los ciudadanos, señor presidente. Evidentemente, ¿qué pasa con Sacha? Señor presidente, ¿qué pasa con Trafigura? Yo vuelvo a indicarles a ustedes, en la campaña, con varias personas de aquí, de Alianza País, que participamos en la campaña, que Trafigura, esa empresa de bandera danesa y que se decía que pertenece a las más grandes oligarquías de este país, y que la Revolución Ciudadana no le iba a dar nunca más un contrato, que contra estos malos elementos que transportaban el gas del Golfo y cobraban $160 millones anuales, ya no iba a haber contratos. Se firmó el contrato con Río Napo, que es Petroecuador, es lo que había dicho. Petroecuador firmó con Petroecuador un incesto jurídico, pero a través de esto, porque PDVSA tiene el 30%, ahora Trafigura tiene todos los contratos. Y como la ley de empresas públicas y la ley de contratación pública dice que cuando hay este tipo de convenios con empresas supuestamente transnacionales, internacionales, no deben hacer caso a la ley de contratación pública, es decir, no deben hacer caso a las licitaciones. Van a haber $4.500 millones a dedo en los próximos 10 años que los va a entregar, y ni siquiera Petroecuador, PDVSA, señores. Para eso queremos que vengan acá los ministros, para sancionar todos estos actos de corrupción, porque no podemos cerrar los ojos a estas ignominias, no podemos cerrar los ojos a estas barbaridades. La Revolución Ciudadana se formó no con 54, 44 asambleístas, se formó con 4 millones de ecuatorianos, con 5 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que propusimos todos un cambio, que queremos un cambio, que no queremos que seamos sordos, ciegos y mudos como fueron épocas anteriores. Pero parece que estamos volviendo a lo mismo, pues, señor presidente, estamos volviendo a lo mismo. Vemos una cantidad impresionante de actos de corrupción y aquí decimos, pero ¿para qué van a perder el tiempo en venir acá? No, pues tienen que venir acá, porque perder el tiempo es usar ese tiempo para mandar a 5.000 empleados públicos indiscriminadamente, perjudicando no solamente a la dignidad de estas personas, perjudicando a la dignidad del Ecuador. Pero claro, dentro de esta propuesta es importante, señor presidente, ¿cómo no va a ser bueno que las comisiones sean respetadas, que los funcionarios públicos tengan que venir a las comisiones, y si no vienen, pues puedan ser objeto directo de un juicio político? Eso sí va a mejorar la fiscalización en este país. Que si una comisión resuelve algo contra un funcionario público, no pase como ahora, que si una comisión, y entendamos bien, si una comisión resuelve en base a pruebas la culpabilidad de un funcionario público, ministro o cualquier otro funcionario, pues no pasa nada. Nuevamente hay que recopilar la documentación para enviar a la comisión de fiscalización. Eso no puede darse, por supuesto. Que el CAL tenga que responder en 60 días a las propuestas legislativas de cada uno de los legisladores o de los grupos que aquí son en la Asamblea Nacional. Esto es positivo, señor presidente. Evidentemente, que un asambleísta pueda mocionar la revisión de los artículos propuestos, por supuesto que es positivo. Que la consulta prelegislativa se haga, es adecuado y pertinente, pero cuidado con esto. Ya hemos advertido 2 veces, la consulta prelegislativa no es vinculante, y en algún momento vamos a tener una reacción social extremadamente grande, porque vamos a consultar a los pueblos, vamos a consultar a las nacionalidades, y dependiendo del gobierno de turno o de los actores políticos de turno, no harán nada si es que no están
de acuerdo a sus intereses políticos del momento, con las resoluciones de estos grupos. Evidentemente, señor presidente, necesitamos unos cambios. Yo espero que aquí todos los asambleístas recapaciten, todos recapacitemos, todos hagamos un mea culpa y con esta predisposición podamos lograr la aprobación de esta propuesta de ley que Vicente Tayano la está recogiendo. Ha habido importantes aportes en este día, pero prohibido olvidar, compañeros, prohibido olvidar, la corrupción está también en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Prohibido olvidar, contra esa corrupción tenemos que combatirla. Gracias, señor presidente.